Hola de nuevo cuarto medio, bueno, poniéndome al corriente, ahora voy a hacer la guía adicional de geometría 2D y transformaciones isométricas. Número 1 me dice que tengo la ecuación de la recta y igual menos 3x más 3, además que esta recta intersecta al eje Y en el punto 0,6. Bueno, la recta R, disculpen, otra recta, sí tengo la recta L y la R, ¿ya? Entonces R intersecta ahí en el punto 0,6. Y además me dicen que L es perpendicular a R. Entonces tengo que ver dónde R intersecta el eje X. Entonces recuerden que si yo tengo en este caso que L es paralela, es decir, perpendicular a R, implica que la pendiente de L por la pendiente de R es igual a menos 1. Es decir, yo multiplico las pendientes y me da menos 1. Ahora, yo sé que la ecuación de L, ¿cierto?, es de la forma I igual menos 3x más 3. Por lo tanto, la pendiente de L va a ser igual a menos 3. Entonces, ¿qué puedo hacer ahora? Tomar esto, ¿ya? Lo voy a hacer con azul. Yo voy a traer que la pendiente de L, que es menos 3, por la de R, que no la conozco, es menos 1. Es decir, la pendiente de R es 1/3. Entonces ya tengo la pendiente de R. Y tengo otro dato. Este de aquí, lo voy a marcar con verde. Que R intersecta el eje Y en el punto 0,6. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Entonces la intersección con el eje Y va a ser 0,6. Esto implica que ya tengo la ecuación de R, ¿sí? Porque tiene la forma I igual mx más n, ¿sí? Y si yo tengo una intersección, recuerden que aquí yo tengo 0n. Por lo tanto, esta recta R tiene la forma I igual x tercios más 6, ¿sí? Entonces ahora puedo calcular lo que me piden, que es la intersección con el eje X de la recta R. Para esto lo más fácil es, tú tomas la ecuación, que en este caso es esta, de R, y le igualo a 0. ¿Por qué? Por la intersección con X es cuando el X se hace 0. ¿Ya? Es decir, cuando el Y se hace 0. Entonces va a quedar 0 igual a X tercios más 6. ¿Ya? Voy a bajar. Entonces me queda menos 6 igual a X tercios. X igual a menos 18. ¿Qué quiere decir esto? Que la intersección con el eje X va a ser el punto menos 18, 0. Alternativa A. Ahora sí, no lo había marcado. Paso al siguiente. Dice, si P es el conjunto de todos los puntos del plano de la forma 3, I, y S es el conjunto de todos los puntos del plano de la forma X2, entonces el único punto en común entre los conjuntos P y S es, esto es muy sencillo, ¿sí? No más fácil dibujarlo. Plano cartesiano, X, Y, menos X, menos Y. Entonces me dice que P es el conjunto de los puntos de la forma 3i. 3i. Entonces aquí tengo 3i. Entonces esto va a ser así, miren. Esto va a ser P. ¿Ya? Es más, es una recta de la forma X igual a, como lo habíamos estudiado la guía anterior. Y S va a ser X2. Es decir, yo tomo el 2. Ya está por aquí. Y va a ser X2. Esto. Eso va a ser S. ¿Ya? Que va a ser una recta de la forma Y igual B. ¿Dónde se intersectan? Aquí, que en realidad es el punto 2, no, 3, 2, disculpen, le puse 2, 3, pero 3, 2. 3, 2. Listo, y eso es todo. Alternativa B. 3. Dice, dadas las rectas de ecuaciones, entonces me da cada recta, están escritas no en la forma principal. Con respecto a ellas, se puede afirmar que, entonces lo primero que voy a hacer, voy a tomar cada una, ¿sí? Esta la voy a tomar con rojo, y esta con azul. Esta de aquí, disculpen, ahí, hasta aquí. Y la voy a escribir de la forma principal. Es decir, tengo 2x menos y menos 3 igual 0. 2x menos 3 igual y. Listo. ¿Ya? Y la segunda
es menos x menos 2y más 10 igual 0, menos x más 10 igual 2y, es decir, menos x medios, porque el 2 va a dividir, más 5 igual y. Ya tengo esto. Entonces, ¿qué me dice el punto 1? Ambas rectas tienen pendientes positivas. Voy a hacerlo por separado. La pendiente de esta es 2, el coeficiente es menos 3. La pendiente de esta es menos 1 medio y el coeficiente es 5. Por lo tanto, claramente esto es falso. Después me dice el punto donde ambas se intersectan es 3, 4. Voy a buscarlo, ¿ya? Para esto puedo hacer un sistema de ecuaciones. Entonces yo voy a decir 2x menos 3 igual y después tengo que menos x medio más 5 igual y. Entonces podría multiplicar por menos 1 el primero. Entonces me va a quedar, va a ser aquí al ladito, menos 2x más 3 igual menos y. Y aquí va a quedar menos x medios más 5 igual y. Se va la y. Entonces me queda menos 2x menos x medios, eso es menos 5x medios, más 8 igual 0. Entonces va a quedar 8 igual a 5x medios. Entonces si yo multiplico, me va a quedar 2 por 8, 16. Esto divide. Entonces me queda eso como valor de x. ¿Y qué pasa? Aquí claramente me da un punto totalmente distinto. Ya el x vale 3. Por lo tanto, lo descarto. Ambas son paralelas tampoco. Para que sean paralelas tienen que tener la misma pendiente y la tienen distinta. Después dice la primera recta corta el eje x en 3 medios. Veamos eso, si lo voy a hacer con verde. La primera recta, es decir, la recta 2x menos 3 igual y. Entonces yo lo igualo a 0. Entonces me queda 2x igual 3, x igual 3 medios. Entonces la intersección con el eje x es 3 medios 0. Por lo tanto, ¿cuál es la correcta? La D. Número 4 dice, dados los segmentos A a B, B, C, D y C, E, F con, y me dan el punto A, B, C, D, E, F. Entonces lo primero que voy a hacer es plano cartesiano. Plano cartesiano, XY menos X menos Y. Entonces va a dibujar el punto A que es 1, 6. 1, 6. Entonces está por acá, ¿cierto? 1, 6. Después B, 3, 6. Aquí. Entonces aquí tengo 1, 3, 6. Después D es, no, C antes menos 4, 2. Es decir, como por acá y por acá. Aquí está C. No está a escala, si recuerden eso. D es menos 7, entonces hasta como por acá. Después E 5 menos 1, entonces está como por acá. Y el otro es 5, 0, que va a estar aquí. ¿Sí? Entonces aquí está E y aquí está F. Más que nada tengo que comparar distancias. Y es fácil, miren. Lo voy a hacer con azul. Por ejemplo, esta de aquí. D es, lo voy a escribir aquí al ladito. Aquí tengo el punto menos 7, 2. Y aquí tengo el punto menos 4, 2. Entonces claramente la distancia es 3, ¿sí? Porque simplemente se mueve la horizontal. La distancia aquí es 2 y la distancia aquí es 1. Así de simple, ¿sí? Si quieren pueden ocupar la fórmula de distancia entre puntos. Recuerden, distancia raíz de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Pero a veces no es necesario porque esto puede ver a simple vista. Como aquí simplemente hay desplazamientos en una sola dirección, me basta ver esa distancia, nada más que eso, ¿sí? De la coordenada, por ejemplo, en este caso, en este de aquí, de la X y en este caso de la Y. Entonces tengo que comparar, pues me dicen que A es mayor que B. A va a ser este de aquí, ¿ya? Este va a ser B y este va a ser C. Por lo tanto, claramente es que es mayor,
¿sí? Pero aquí está de menor a mayor, ¿sí? Porque recuerden que el chico se come al grande, va a ser el C. Entonces, es decir, va a ser el mayor, disculpen, el mayor, está de mayor a menor, ¿sí? De mayor a menor. El mayor va a ser el B, entonces es esta. Alternativa C. El 5 dice para que las siguientes rectas, entonces tengo la recta 2x menos ki más 7 igual 0 y x tercios menos y cuarto menos 1 igual 1 sean perpendiculares y me piden el valor de k. Para que sean perpendiculares, ¿sí? Es decir, que una recta 1 sea perpendicular a, disculpen, una recta 1 sea perpendicular a una 2, lo que tiene que ocurrir es que la multiplicación de las pendientes sea menos 1, ¿ya? Por lo tanto, lo que tiene que ocurrir es lo siguiente. Disculpen, ahora que me di cuenta, en el ejercicio 1, en este aquí, este signo es perpendicular, ¿ya? Yo lo había dicho, lo había escrito como paralelo, pero perpendicular, ¿ya? Para que lo tomen en cuenta, ¿sí? Porque siempre hablé de perpendicular y apareció un paralelo, ¿ya? Ahora sí. Entonces ocurre eso. Entonces, ¿qué hago? Escribo cada recta, así igual que en un ejercicio anterior, de la forma principal. Entonces yo tengo 2x menos ki más 7 igual 0. Entonces, yo tengo que despejar el i. Me va a quedar 2x más 7 igual ki. Es decir, 2x partido k más 7 partido k tiene que ser igual a i. Lo que me importa es la pendiente. En este caso es 2 partido k. Y en la otra, que va a ser x tercios menos y cuartos igual a 1, yo voy a tener x tercios menos 1 igual y cuartos. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Multiplicar por 4, ¿sí? Entonces me va a quedar 4x tercios menos 4 igual y. Entonces la pendiente de esta es 4 tercios, ¿sí? Entonces lo que va a tener que hacer es multiplicar 2 partido k por 4 tercios igual a menos 1, ¿sí? Eso es lo que tengo que resolver. Entonces me va a quedar 8 partido 3k igual a menos 1, es decir, k va a quedar igual a menos 8 tercios, ¿sí? Ahí está el valor. ¿Cuál es el problema? No está la alternativa. Entonces lo que voy a hacer es escribir esto como decimal. Entonces, menos 8 dividido 3. 2, 2, 0, 6, 2, 0, 6. Entonces claramente esto es 2,67 periódico negativo, es decir, alternativa B. Número 6 dice, para la recta 4x más 3y igual, menos 2 igual 0, se tiene un punto P de ella cuya abscisa es igual a 2. Entonces la recta paralela al eje X, que pasa por el punto P y está en el tercer y cuarto cuadrante es, entonces yo tengo esta recta. Lo primero es escribirle de la forma principal. Entonces 4x más 3y menos 2 igual 0. Entonces yo voy a tener 3y igual menos 4x más 2, es decir, y igual menos 4 tercios x más 2 tercios, ¿sí? A ver, dejen ver algo si no me equivoqué. 2, 4x... No, está bien, sí, está bien. Entonces después me dicen que tengo un punto P, ¿sí? Punto P que tiene abscisa 2. Entonces de la forma 2i, ¿sí? Y luego me dicen que la recta paralela al eje X, entonces la recta paralela al eje X que pasa por el punto P y está en el tercer y cuarto cuadrante es paralela al eje X, ¿ya? Entonces recordemos, lo voy a dejar rapidito, aquí tengo los cuadrantes,
Entonces tiene que ser una recta que pase por el tercer y cuarto. Es decir, tiene que pasar por aquí. Entonces claramente, como tiene que pasar por ahí, tiene que ser una recta de la forma I igual menos B. ¿Sí? Tiene que tener esa forma. Entonces no puede ser esta y ni esta. Y esto es simple, mire, si yo reemplazo aquí despejo me queda I igual menos 2 y aquí me queda I igual 2. Entonces claramente es la B, ¿sí? Lo otro era más distracción, ¿sí? Si en realidad bastaba con eso. Lo otro estaba de más. La 7, está sencilla. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Dice 1. El triángulo isósceles tiene un eje de simetría verdadero. Los triángulos escalenos no tienen ejes de simetría verdadero. Recordemos que el escaleno es el que tiene los tres lados distintos. Y después los equiláteros tienen un centro de simetría verdadero. Es más, el equilátero, los ejes de simetría son bisectrices, son transversales de gravedad, son simetrales, ¿ya? Entonces, no, disculpen. Sí, bien, lo anterior que dije es verdadero, pero no tiene centro de simetría, ¿ya? Sí, los ejes de simetría son iguales a las simetrales, a las transversales y a las bisectrices, pero no tienen eje de simetría. Por lo tanto es 1 y 2. 8. Al punto 6 menos 4 se le aplica una traslación obteniendo el punto 12 menos 8. Si al punto 3 menos 3, 5 se le aplica la misma traslación, se obtiene el punto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo el punto 6 menos 4 y con una traslación, ¿cierto? Obtuve el punto 12 menos 8. Entonces yo tengo que ver este vector de traslación, ¿sí? De la forma XY. Lo voy a escribir con vector. Entonces es fácil calcular este vector de traslación. Va a ser simplemente la primera coordenada va a ser x2 menos x1 y la segunda y2 menos y1. Entonces me va a quedar 12 menos 6 y en el otro caso me queda menos 8 más 4. Entonces me va a quedar 6 menos 4. Ese es el vector ya de traslación. Entonces ahora que tengo que hacer, tomar el punto menos 3, 5 y aplicarle este vector 6 menos 4. Entonces yo voy a obtener el vector menos 3 más 6 es 3 y 5 menos 4 es 1. Alternativa D. El 9 dice el punto B 5, 4 se rota en torno al punto 1, 1 en 90 obteniéndose el punto B'. Y ahora me pregunta, ¿cuál es la ecuación de la recta que pasa por los puntos A y B'? Ya, entonces recordemos que cuando yo roto respecto a un punto distinto al origen, yo tengo que hacer lo siguiente. Yo voy a rotar, voy a tener un punto C, que va a ser x1 menos x0 y 1 menos y0. ¿Qué va a ser x0? ¿Ya? Y y0 van a ser estos de aquí, estas coordenadas. Y 1 y 2, es decir, x1 y y1 van a ser estas. Entonces me va a quedar 5 menos 1, 4 menos 1. Esto va a ser 4, 3. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Tomar este punto y rotarlo respecto al origen. ¿Sí? Respecto al origen en 90 grados. ¿Sí? Lo voy a rotar. Esto era más fácil, porque tú cuando rotabas en 90 era simplemente, si tú tenías un punto xy, lo que obtenías era un punto menos y x. Es decir, aquí vas a tener el punto menos 3, 4. ¿Ya? Y esto va a ser b'. Entonces ahí recién tengo b'. Entonces ahora, ¿qué quiero calcular? La ecuación entre a y b. Entonces, y b'. A es 1, 1. B' es menos 3, 4. Entonces ahora ocupo la ecuación entre dos puntos, que va a ser y menos y1, y2 menos y1, que esto es la pendiente, x2 menos x1, por x menos x1. Y ahora reemplazo, ¿sí? Te va a quedar y menos 1 igual
4 menos 1, ¿sí? Porque aquí tengo y2 y 1, x2, x1, dividido menos 3 menos 1 por x menos 1. Entonces me va a quedar y menos 1 igual 3 cuartos negativo igual a x menos 1. Entonces esto me va a quedar igual a y menos 1 igual menos 3x cuartos más 3 cuartos. Es decir, y igual menos 3x cuartos más 3 cuartos más 1. Y esto es igual a y igual a menos 3x cuartos más 7 cuartos. ¿Sí? Porque un entero tiene 4 cuartos, entonces más 3 cuartos, 7 cuartos. Y ahí tengo la ecuación que me piden, que es la alternativa C. Este era un poquito más complejo. El 10 en el sistema de ejes coordenados. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Entonces el punto 1 me dice el punto simétrico de 2, 3 con respecto al eje X es menos 2, 3. Veamos. Voy a usar el plano cartesiano, que va a servir para las 3. XY menos X menos Y. Entonces me dicen que yo tengo 2, 3. 2, 3 por aquí. Respecto a X, ¿sí? Respecto a X va a estar aquí. ¿Sí? Aquí tengo 2, 3. Aquí yo voy a tener a 2 menos 3. ¿Sí? Simetría respecto a X cambia el signo de la coordenada Y. Simetría respecto a Y cambia el signo de la coordenada X. Por lo tanto, esto es falso. Luego dice el punto simétrico de menos 3, 5 con respecto al origen es 3 menos 5 verdadero. ¿Sí? Recuerden que esto era lo mismo que rotar 180 grados respecto al origen. Y era simplemente cambiar los signos de las coordenadas. Después me dice el punto simétrico de 3, 4 con respecto al eje Y en menos 3, 4. Esto es verdadero, ¿sí? Porque miren, cambia la coordenada X. Por lo tanto es 2, 3. 11. ¿Se puede determinar la ecuación de una recta si se sabe que pasa por el origen del sistema cartesiano? Claramente no. Es más, para saber la recta yo necesito punto pendiente o 2 puntos. ¿Sí? Recuerden que tengo esas formas. Por lo tanto, con un punto no puedo hacer nada. Después 2 intersecta el eje Y en infinitos puntos. Sí. ¿Por qué? Me está diciendo lo siguiente. Es bastante burdo esto, pero pasa esto. Aquí está la recta. Es más, la recta tiene la forma x igual 0. Lo sé. Yo ya sé eso. Por lo anterior no, porque yo sabía que pasaba por aquí. ¿Cierto? Que podría ser esa misma recta. Es más, yo tengo infinitas rectas que pueden hacer eso. Entonces, claramente es 2 por sí sola. 12. Se puede determinar que el triángulo ABC es equilátero, es decir, que tiene los mismos lados, es decir, que los lados miden lo mismo y además los ángulos miden 60, si se sabe que cada una de sus bisectrices es eje de simetría. Verdadero. Si eso ocurre solamente en el equilátero, es decir, yo tengo un triángulo equilátero, ¿cierto? De 60 grados cada ángulo interior. Bueno, la bisectriz divide el ángulo en dos partes iguales, ¿sí? Y además las bisectrices son ejes de simetría. Por lo tanto, el punto 1 es verdadero. El 2, el vértice B, ya si por ejemplo tengo A, B, C, se transforma en el vértice C con una rotación de 60 antihorario y centro en A. En realidad es verdadero, miren. Yo tengo este punto y si yo lo roto respecto a este punto A, en 60 va a quedar aquí. Es más, si tú rotas C con respecto a B, en 60 obtienes A. Y así, ¿sí? Entonces, claramente, también es verdadero. Es decir, yo lo puedo hacer. Por lo tanto, es cada una por sí sola. Bueno, y está la tabla de alternativas. Ahora voy a subir las guías de semejanza. Que estén bien, cuídense.